Bueno, ahí estamos grabando. Decíamos que comenzamos con la unidad 5. Esta unidad ya nos centramos más en temas y problemáticas de la sociología, pero haciendo un recorte sobre cuestiones más contemporáneas, más actuales, más focalizando cuestiones que nos permitan transferir más fácilmente a nuestra cotidianidad. En este sentido, esta unidad aborda dos cuestiones clásicas de los temas sociológicos. Por un lado, todo lo que es estratificación social, que en este sentido el tema básico está vinculado eh, a las igualdades y desigualdades entre las comunidades que ha existido históricamente en la sociedad. Y otro tema central tiene que ver con aspectos más dinámicos, como es el tema cultural, ¿no? Entonces, y entre ambas temáticas, ¿cierto? Lo estructural, que a la vez es estructurante, tiene una relación, como decía Conte, ¿no? de estática y dinámica, si se quiere, aspectos más rígidos, en donde uno al nacer se encuentra en una posición social ya preestablecida, y otros aspectos que tienen más que ver con nuestro desempeño, con nuestros modos de interactuar, de trabajar, nuestras creencias, nuestros modos de relacionarnos. Es decir, estas dos cuestiones, lo cultural y las estructuras sociales, son lo que caracteriza esta unidad. Eh, Vamos a empezar entonces eh, con el tema. Ahí se está viendo el PowerPoint. Me parece que no, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, se ve, Ah, se sí. Sí, ve. se ve, profe. Bueno, Está bien. para este tema vamos a ver primero cultura, después estratificación, después volvemos a cultura, porque son cuestiones que se vinculan mutuamente. Un texto que nosotros trabajamos, un texto clásico de la sociología, tiene que ver con un proceso de transición cultural que se da en la modernidad entre lo que fue las culturas eh, premodernas a modernas, ¿cierto? El paso de la Edad Media a la Edad Moderna implicó muchísimos cambios que nosotros hemos visto ya desde un principio, y también hemos mencionado cómo esto ha impactado en el modo de ser de la gente en sus aspectos culturales. Hay un material, quizás fue el sociólogo más destacado en Argentina, era italiano, pero se vino a vivir a Buenos Aires y, y sentó las bases institucionales, si se quiere, las carreras, un gran sociólogo que se llamó Gino Germani. De hecho, hoy existe en Buenos Aires un instituto de investigación que se llama Gino Germani, que es quizás el más prestigioso de los institutos de investigación científica en el área de la ciencia social. Bueno, este autor, que nosotros tenemos ahí un material de él, un capítulo por si quieren leer, que recomendamos leer, eh, se basa en uno de los clásicos también de la sociología, que fue Talcott Parsons, un norteamericano, en donde Germani estuvo un tiempo incluso trabajando con Parsons, y quien, entre otras cuestiones, caracteriza cómo es la cultura rural y cómo es la cultura urbana, ¿cierto? ¿Por qué hace esta caracterización? Porque se plantea, ¿cierto?, que la modernidad impulsa a la gente de irse a vivir a las ciudades, ¿no? Dejar el mundo rural y trasladarse al mundo urbano. Entre otras razones, porque
La industria fue un golpe al tipo de actividad que se desempeñaba en las zonas rurales, más artesanal, más una economía de subsistencia, que se tornó complejo poder sostenerla frente al avance industrial. Entonces, mucha gente se fue a vivir a los centros urbanos para poder subsistir. Sin embargo, esta gente lleva su cultura a este nuevo cambio de espacio físico, ¿cierto? Esto, yo siempre, para hacer una acotación, ¿cierto? Pero creo que a ustedes siempre les gusta que lleve algo a lo psicológico. Muchas veces uno ve personas que están deprimidas, ¿no? Y en lugar de hacerse tratar la depresión con un psicólogo o una psicóloga, lo que hacen es cambiar de lugar, se van a vivir a otra parte, pensando que es el lugar donde viven la razón de la depresión. Y sin embargo, eso nunca da resultado, porque uno lleva esa angustia a la nueva ciudad. Por más que se vaya lejos, se vaya a vivir a Europa, no queda la depresión en el aeropuerto, no, va con uno, ¿no? Bueno, este ejemplo pasa lo mismo con lo cultural. La gente que ha vivido en zonas rurales, cuando van a vivir a la ciudad, llevan su cultura a la ciudad. Y se encuentran que en la ciudad, por supuesto que no es totalmente diferente, pero hay diferencias en el modo de valorar determinadas cuestiones, de tomar decisiones, de interactuar entre unos y otros, y todo eso genera una tensión porque, bueno, no hay fluidez en las interacciones. A veces, por ejemplo, la gente rural es, digamos, subestimada o siente que la están discriminando por su manera de ser, o que es motivo de los chicos, motivo de burla en los colegios, le hacen bullying. Y bueno, y no es sencillo, ni tampoco es posible, ni tampoco es deseable que agarren y se saquen la cultura de encima y adquieran una nueva cultura. Entonces, una cuestión que es muy fuerte en nuestra identidad y en los procesos de adaptación que implican un cambio cultural generalmente suponen un cambio de generación. Es decir, eh, supongamos, que una familia se va del campo a la ciudad, los adultos, y es muy difícil que se adapten. Es posible, sí, que con el paso del tiempo, los niños que llevaron hagan ese proceso adaptativo, ¿no? Algo parecido sucede con la gente que se exilia, por ejemplo, se va a vivir a otro país, o lo que fueron nuestros abuelos que vinieron, no exiliados políticamente, pero sí por las crisis y las hambrunas que había en Europa después de las guerras mundiales. Entonces, dejaron a Europa y vinieron acá. Bueno, y traen consigo su cultura y bueno, en gran parte nuestra cultura argentina es una mezcla de nuestras tradiciones previo al procesos migratorios europeos, pero que se fueron también mezclando con la cultura de los nuevos españoles, de los italianos, de los sirio-libaneses, todos los que fueron viniendo de otros países al nuestro, ¿no? Quizás con diferencias más profundas que del mero ir del campo a la ciudad, porque hay también ahí una cuestión de lenguaje diferente, ¿cierto? Eh, bueno, lo que hace este autor, Gino Germani, es comentarnos este proceso de cambio de la gente que deja el campo y se va a vivir a las ciudades, que no solamente pasa en Argentina, sino que pasa en todo el mundo que se industrializa, desde, no sé, desde China, Rusia, Europa, Estados Unidos.
todos vivieron en la modernidad este impacto, ¿cierto?, de migración de las personas. Bueno, en términos generales, ¿qué podemos decir? ¿Qué hay de diferente entre la vida urbana y la vida rural? Nosotros cuando vimos, ¿cierto?, la unidad 2 de los conceptos, eh, hemos ido mencionando algunas de estas cuestiones. También cuando hablamos de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica en Durkheim, también hemos hecho referencia a algunas cuestiones vinculadas a las características que vamos a mencionar ahora. ¿Por qué? Y porque en términos generales, la vida rural es una vida en donde las relaciones interpersonales se basan en conocer al otro. Sabemos quién es, son grupos pequeños de interacción, por lo tanto las conocemos, las reconocemos, las sentimos como cercanas, y eso tiene un estilo con muchas características que impactan en las interacciones, que ya enseguida las vamos a ir profundizando. Mientras que la vida en las ciudades es más impersonal, más pragmática, más utilitaria. Disculpen, disculpen la interrupción. Mientras que la vida en la ciudad, entonces, implica interrelaciones más pragmáticas con gente desconocida, más racional, más instrumental, en donde de alguna manera la, la articulación medios-fines, por ejemplo, hacemos esto como un medio para llegar a fines, caracterizan los vínculos, ¿no? Eh, la economía es otra diferencia eh, con, con el tema de que una es más de subsistencia, la economía rural, tiene que ver con este tema de hacer cosas para poder subsistir. Por eso se tiene una huerta, se tienen animalitos, no hay en esa producción económica excedentes de producción que se comercializan, o sea, se puede decir comercializar, pero muy ahí viviendo el día a día, ¿no? En cambio, en la vida urbana, la vida industrial, lo primero que sucede es un proceso de especialización de la economía. Entonces hay fábricas que hacen, no sé, pulóveres, otras que hacen zapatos, otras que hacen muebles, y cada trabajador no solamente que se dedica a un área de trabajo especial, sino dentro incluso de las fábricas hace una parte segmentada de ese trabajo que tiene que realizar. Supongamos que estamos en una fábrica de zapatos, alguien solo se dedica a, no sé, a coser o pegar el cuero con la suela, y es todo lo que hace durante 8 horas diariamente. En cambio, en la vida rural, el trabajador, eh, ¿qué hace? Y va desde ordeñar la vaca para tener leche temprano, darle comer a las gallinas, ir a recoger centeno para tener alimento a los animales, este, una serie eh, diversa de actividades que la desempeña una persona y con la colaboración en forma conjunta con el resto de la familia, ¿cierto? Es decir, bueno, ahora vos andás a llevarle agua a los animales, ahora vení para acá y vas a buscar los caballos que están en aquella hectárea, etcétera, ¿no? O sea, tareas múltiples, rotativas y, como decía, sin mayor excedentes de productividad.
Otra diferencia muy importante tiene que ver con la concepción de lo público que surge en la vida urbana, mientras que en la vida rural todo tiene un parámetro vinculado al conocimiento del otro, ¿no? Pero, digamos, ¿qué significa este concepto de lo público? Es un concepto muy, muy importante para el sistema político, para las instituciones, para nuestra vida que vivimos en esta época, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos acá en la universidad y este valor de lo público se va traduciendo en reglas, en normativas, en derechos, porque parte de la idea que hay construcciones generales, sociales, históricas que se han ido consolidando y que son de todos. Por ejemplo, la universidad. Hablar de que nuestra universidad es una universidad pública significa que no tiene un propietario. O sea, los propietarios somos todos. No es una universidad de Juancito Pérez. No, esta universidad ni siquiera es del gobierno de la provincia de San Luis. Es de la nación completa. Por más que esté situada en la provincia de San Luis, pertenece a todo el pueblo argentino. Y no solo al que está vivo hoy, sino que podemos decir que se debe incluso a generaciones pasadas que hicieron muchas acciones para que se creara esta universidad pública. Además, no solamente significa que no hay un propietario, que todos somos propietarios, sino que el acceso a la universidad es también un derecho de todos. Es como si fuera, cuando decimos, una plaza pública. Cualquiera puede ir, transitar por la plaza, sentarse en un banco, disfrutar de ese espacio compartido, un espacio de todos. No puedo yo pararme en la entrada de la plaza y decirle, acá la plaza es mía, y si quieres ir a sentarte a tomar un mate al banco, tenés que pagarme un arancel. No, sería totalmente ilegal, ¿cierto? A no ser que el gobierno tercerice la plaza y para su mantenimiento facilite que algunos puedan cobrar por utilizar ese espacio, ¿cierto? Pero no deja de ser un lugar de todos. Con lo cual, lo público también significa no solo que es de todos, sino que todos podemos acceder a ese espacio. Y por lo tanto, al ser todos la persona, digamos, o la acción característica de esos escenarios, esto va a teñir cómo son estas interrelaciones, ¿no? Si todos podemos, por ejemplo, acceder a un lugar, bueno, no va a importar si somos jóvenes, viejos, hombres, mujeres, de una clase social, de otra, ¿no? Entonces, eh, un trato indiferenciado caracteriza las interrelaciones. Porque, bueno, nuevamente, ¿cierto? Porque estamos en un espacio público. Si uno está en un espacio privado, uno puede decir, vos entra a mi casa, vos no. A vos te conozco, pasá. ¿Usted por qué va a pasar si no lo conozco? Si no lo conozco y quiere entrar, seguramente me querrá robar. Entonces, usted sí, usted no. Uno sobre un espacio privado puede tener ciertas restricciones de acceso a ese espacio privado. En cambio, en lo público, bueno, tiene que, si se restringe el acceso, tendrá que estar justificado por una razón también pública. Supongamos, si la universidad pusiera un cupo para entrar a una carrera, allí hay un proceso de restricción. Ahora, eh, aclaro que en la mayoría de las veces no comparto que se pongan cupos, ¿verdad? Pero puede darse ciertas situaciones en que no hay recursos para acceder a grupos muy numerosos de estudiantes y por lo tanto ello puede afectar la calidad de la enseñanza. Y si esto sucede, si hay mala enseñanza, se supone que habrá
luego malos profesionales, porque no han aprendido cómo se debe aprender. Y si hay malos profesionales, en definitiva, será la gente la que va a perjudicarse, a pesar de que con sus impuestos contribuye a mantener la universidad de tal situación. Con lo cual, para restringir un acceso a algo que es público, bueno, habrá que justificarlo muy bien, ¿no? Porque si no, no es correcto. Bueno, entonces este concepto de lo público es clave para comprender el mundo en la vida urbana. Eh, Otra característica muy destacada de la vida urbana y a diferencia con la vida rural es la centralidad, la posibilidad que tiene en la vida urbana los procesos de cambio. ¿Mm? Cambiar, por ejemplo, cómo se trabaja, cambiar las maneras de estudiar, cambiar el modo de circular en las calles, de construir una vivienda, cambiar la ropa que nos ponemos, cambiar, cambiar, incluso cambiar cuestiones que son muy fuertes a nuestra identidad, como puede ser cambiar las maneras de formar una pareja, cambiar el modo de educar a nuestros hijos, cambiar cualquier aspecto que tengan que ver con nuestra identidad, nuestras maneras de relacionar. Bueno, en la vida rural los cambios se resisten, ¿no? La gente se apega más a los modos tradicionales de comportamiento, a cómo le enseñaron sus padres, repite ese modo de ser de los padres en la vida adulta, a pesar de que quizás eh, sean muy críticos con la manera de educar que han tenido de sus padres. Sin embargo, hay un proceso reproductivo que excede el- la razón o la racionalidad que uno pueda tener cuando se hace crítica, ¿cierto? Puede pasar incluso a nosotros que criticamos a nuestros padres y de repente alguien nos dice, pero si sos igual, ¿no? Y ahí nos sorprendemos, no, yo igual no, sí, y uno se encuentra que es bastante semejante a nuestros padres. Pero, digamos, esto es mucho más fuerte en la vida rural que en la vida urbana, ¿no? En la vida urbana, por estas múltiples cuestiones que suceden, hay una mayor predisposición a cambiar y además el sistema en su conjunto, el mundo laboral, el mundo escolar, está más diseñado a promover los cambios que a conservar lo que viene del pasado. Supongamos que estuviéramos trabajando en una industria, volvamos otra vez al ejemplo de la fábrica de zapatos. Bueno, ya sea uno, los dueños o el gerente, si viene un trabajador y con una idea de decir, mire, si en vez de coser de esta manera, utilizamos esta otra técnica para coser, vamos a gastar menos hilo y va a ser igualmente resistente. Si eso es verdad, hasta lo pueden premiar a quien trae esa innovación para coser de otra manera, dado que se va a gastar menos dinero con esa otra nueva técnica. Con lo cual, promover cambios al interior de los procesos productivos es una meta, siempre y cuando, por cierto, se avance ya sea en los costos, en la calidad. Uno podría venir también con decir, si en vez de teñir con esta tinta, teñimos con esta otra, le vamos a dar mayor durabilidad al cuero, con lo cual elevamos la calidad del producto que estamos vendiendo. Y a lo mejor el costo es igual. Por lo tanto,
se cambia, ¿cierto? Dejemos esta tinta, usemos esta otra tinta. No hay una adhesión sagrada a los modos como se produce. Siempre que se pueda producir más rápido, más económico, más fácil, más práctico, de mayor calidad, etcétera, se cambia, ¿no? Bueno, y esto que es bastante evidente en una empresa, uno puede decir, también sucede en otros lugares, en cómo organizamos una carrera en una universidad, en cómo se administra la justicia en un tribunal, en cómo se prevé enfermedades en un centro de salud. Todo es posible de cambiar en la vida que hoy en las ciudades vivimos, ¿verdad? Con lo cual, este concepto de cambio, que tiene que ver con un dinamismo, es un elemento muy característico que nos ayuda a entender y a distinguir lo que es la vida rural a la vida urbana, ¿eh? También esta idea de cambio se relaciona mucho con esta otra característica que ahora voy a mencionar, que es la de una cultura prescriptiva a otra electiva. Es decir, en la vida rural, nuestros modos de ser, nuestra cultura, está más prescripta. Esto quiere decir que está prescripta, ¿qué significa? Que está escrita previamente, ¿cierto? Que alguien escribió nuestro libreto, ¿no? Nuestro modo de ser ya fue escrito independientemente de nosotros. Tenés que, te cumpliste 15 años, bueno, la fiesta se hace así, no la elegís vos. Está prescripto cómo se desempeña, cómo se real, primero que hay que hacer una fiesta, segundo, qué es lo que se hace en esa fiesta, ¿verdad? Si te vas a casar, no te vas a casar a tu estilo, a tu modo de ser. No, esto está prescripto por el pasado, por nuestros antepasados, y hay que respetar esa prescripción. Se sanciona si uno quiere innovar sobre eso que está prescrito, ¿eh? No es gratis eh, hacer caso omiso a las prescripciones. En cambio, en la vida urbana hay más posibilidad de que las personas elijan, por eso se llama electiva, que elija cada uno su modo. ¿Mm? La idea esta de que la sociedad moderna se asemeja a un menú, no a un menú, perdón, a una carta de un restaurante en donde uno va eligiendo, ¿cierto? Quiero de la entrada tengo 6 posibilidades, ¿no? Empanadas, un arrollado, un picadito de ave, qué sé yo. Bueno, de estas 6 posibilidades quiero esto. De plato principal, que hay 10 platos posibles, quiero esto. De postre, que hay 4, quiero esto. De bebidas, que hay 20, quiero esta. Entonces uno arma de esas múltiples posibilidades qué es lo que elige en un restaurante para comer. Bueno, de alguna manera, esa posibilidad de elegir también la podemos trasladar a otras formas de interactuar, ¿no? Uno arma, por ejemplo, cómo hacer una pareja y plantea allí qué códigos, qué reglas se va a respetar, qué se acuerda. Entonces, esto lo vamos a hacer así, esto no. Por supuesto que puede darse que lo hagan racionalmente, pero también puede suceder estos acuerdos casi de modo espontáneo, ¿no? Pero hay poco peso del elemento prescriptivo de cómo debe llevarse a cabo y comportarse, digamos, y interactuar una pareja. Lo mismo, la relación entre una madre y un hijo, un padre y un hijo, el modo de estudiar, uno puede decir, lo prescripto para estudiar es estudiar, no sé, 3 horas por día. Estoy diciendo algo así rápidamente sin pensar mucho, ¿no? Eh, pero
cada uno estudia a su modo o acuerda con un grupo cuánto tiempo estudiar, de qué modalidad. Hay una posibilidad de que la persona elija la modalidad de hacer una infinidad de cosas. Creo que yo les he puesto el ejemplo de las creencias religiosas. No me acuerdo si lo puse con ustedes o con otro grupo. Em, pero el ejemplo que pongo es que si si hiciéramos una encuesta, ¿no?, con ustedes y pusiéramos tres opciones sobre si son creyentes o no. Y las opciones son, supongamos, ¿crees en Dios? Sí, no. O sea, ¿crees? Sí. ¿No crees? No. Y, Ahí eh, volví. y crees, por ejemplo, una tercera opción o no, no crees en Dios, perdón. La pregunta es si uno es religioso, ¿no? Entonces, una opción. S- eh, ¿Seguís alguna religión? Sí. ¿Seguís una religión? No. Y tenés una religión que lo haces a tu manera, o sea, sos creyente a tu manera. Esa opción de ser creyente a mi manera es la que hoy predomina mucho, ¿no? Con lo cual se toma distancia del elemento prescriptivo sobre las religiones, la cual es una de los espacios sociales que más prescribe cómo debe procederse, ¿no? Ninguna religión te va a decir, mira, esto, hacelo así, hacelo a tu modo, ¿cierto? Este ritual, repetilo a tu modo. No, ya está dicho en las Sagradas Escrituras cómo es tal o cual cosa, y queda muy poco espacio para uno poder reinterpretar esos elementos, ¿no? Los cambios en las religiones son muy pocos, cuando han existido son traumáticos, y por supuesto que surgen lu- luego de múltiples tensiones, etcétera, ¿no? No es en la religión un ámbito en donde cada uno cree, la practica a su manera. Sin embargo, incluso allí, hoy existe esta tendencia de decir, bueno, yo creo a mi manera, ¿cierto? Algunos creerán que hay seres superiores, otros no. En fin, arman como si quien fuera a comer un menú a mi modo, ¿cierto? Me gusta cómo es el Dios no sé, del hinduismo, pero me gustan las prácticas de qué sé yo, los musulmanes, y así armo yo algunas cuestiones, ¿no? Mis rezos son personalizados, yo armo mi rezo, no me gusta el Padre Nuestro, no, para mí no tiene sentido, entonces yo voy a decir palabras que me son significativas para mí y con ello armo un rezo. Bueno, la verdad que es algo bastante eh, insólito, si se quiere. Este, Omar, vos que sos un especialista en esto, si querés agregar. No, justamente estaba pensando en ese modo de religión a la carta, dice un autor, ¿no? La- Que se va armando en función de preferencias individuales, es completamente antitético con lo que hemos visto, por lo menos cuando hemos visto los clásicos como Durkheim, ¿no? Cuando habla en las formas elementales de la vida religiosa, él señala como un elemento central el componente comunitario de la religión. Es decir, la religión, además de esa distinción que establece entre lo sagrado y lo profano, el sistema de creencias, los rituales, hay una dimensión comunitaria que él denomina la iglesia. Es decir, que no se concibe en esa forma clásica de entender la religión que una religión pueda ser
a partir de actos individuales, ¿no? O de preferencias individuales, sino que está estructurada a partir de una comunidad, ¿no? Y esa comunidad se referencia en conjunto, ¿no? Con el tótem, con la figura, digamos, religiosa que sea, según cuál sea la religión, ¿no? Entonces estaríamos ante un cambio cultural importante, ¿no? Si hablamos de una religión que se configura a partir de preferencias individuales, ¿no? Es más, hasta algunos dudarían de que realmente sea una religión. Claro. Sí, sí. Bueno, entonces esta característica, ¿cierto? De lo prescriptivo a lo electivo es algo eh, central, importante, que habla de estos dos modos culturales, ¿verdad? Ahora, como les decía recién, eh, el texto incluso de Gino Germani utiliza el concepto de transición, que significa que se pasa, en este caso, si la gente del campo va a la ciudad, se va dejando la cultura de a poco, esa cultura rural, y se va adaptando a la cultura urbana. Hay una transición, no es de un día para otro, sino, como les decía antes, a veces lleva toda una generación el poder adaptarse, y son las nuevas generaciones los que se mueven bien ya con los parámetros culturales de la vida urbana. Y esta transición tampoco es armónica, ¿no? Sino que es conflictiva. Está atravesada por tensiones, por, por confrontación, por discriminación, por malos momentos, por decirlo de algún modo, lo que va sucediendo, ¿no? No es una transición armónica. ¿Por qué? Porque uno se aferra a estos modos identitarios que suponen la cultura. Bueno, Gino Germani recuerda una tipología, una clasificación que pertenece a Talcott Parsons sobre cómo estos elementos culturales, tanto en la vida rural como en la vida urbana, orientan, inciden la acción social, ¿no? Y en esta tipología, él hace estas cinco variables eh, que, bueno, como les digo, y con los ejemplos se va a ir entendiendo mejor, qué significan y cómo inciden en un estilo y en otro. Parson dice que la vida rural está más orientada, la acción está más orientada a lo que podemos denominar afectividad, mientras que la urbana está más vinculada a la neutralidad. Y nosotros hemos dicho mucho esto, ¿cierto? De que la vida rural es más familiar, más afectiva, porque uno conoce al otro con que interactúa, mientras que la vida en las ciudades son más instrumentales. Esto es lo que está presente, pero él agrega una cosa más acá interesante para distinguir si nuestra acción está orientada desde la afectividad o desde la neutralidad. Y él dice, tenemos que ver la capacidad que tenemos de posponer o no la recompensa a nuestra acción. Es decir, si buscamos la inmediatez en la satisfacción de nuestra acción, acá está operando una acción orientada desde parámetros afectivos. Mientras que si tenemos la posibilidad de hacer cosas en donde la satisfacción va a suceder luego de un tiempo relativamente importante, allí estamos obrando desde la neutralidad. Acá, por ejemplo, ustedes que hacen una carrera, las satisfacciones, bueno, por cierto habrá muchas satisfacciones durante el cursado, mientras todo el trayecto, pero en principio
la meta que uno se pone al hacer una carrera sucede acá 5 o 6 años. Entonces, van a tener que desarrollar durante todo ese tiempo una serie de tareas que no son placenteras en sí mismas, ¿no? No aparece la recompensa allí en lo inmediato, sino que, bueno, aparecerá o va apareciendo paulatinamente cada vez que aprueban una materia y luego cuando se recibe. Eh, un ejemplo típico de esto, para distinguir esto, es cuando alguien, por ejemplo, se gana la quiniela, entonces de repente tiene, no sé, 100 millones de pesos. Bueno, ¿qué hace con la plata? La invierte, la hace plazos fijos o se la gasta todo ahí inmediatamente? Bueno, allí uno puede ver, ¿cierto? Esto, ¿cierto? La posibilidad de buscar la satisfacción en lo inmediato o pensar en las necesidades futuras que vendrán y que por lo tanto no la gasto, sino que uno ahorra, ¿cierto? Gastar u ahorrar eh, son también indicadores que nos permiten hacer esta diferencia. La fuerza del futuro está muy vinculado a un proceso racional, porque uno sabe que el futuro va a suceder, pero eso no lo siente. Lo que uno siente es acá ahora, vivir el día hoy. Confiar, apostar a un proyecto de más adelante, esto tiene que ver con ideas, con pensamientos a las cuales uno apuesta, ¿cierto? No es solamente que sabemos que va a suceder algo, sino que disciplinamos nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra búsqueda de placer a ese proyecto. Implica un sacrificio, implica un ejercicio de voluntad en donde la razón tiene una fuerza de dominio sobre el placer inmediato. Bueno, esto dice Parson y recuerda Gino Germani, es una característica, no que la gente del campo sea pura pasión y la gente de la ciudad pura razón, sino hay un predominio, ¿no? de capacidad, un predominio y además una instrumentalización de las acciones sociales que buscan y que se orientan desde la posibilidad de hacer acciones desde una mayor neutralidad o desde una mayor afectividad. Otra característica es esto del universalismo particularismo, que también lo hemos estado señalando muchas veces, recién nomás cuando hablábamos de lo público. El concepto de lo público tiene que ver un poco con esta característica que Parson habla de universalista, porque universalista significa que no se hacen distinciones particulares, personales. Mm, No podemos pararnos en una plaza pública y decir vos pasás, vos no pasás. Si sos joven pasás, si sos viejo no pasás. O si sos alto sí, si sos bajo no. Eso no va. Si te conozco, te dejo entrar. Si no te conozco, no podés entrar. Eso, eso no es universalista. Universalista es vendarse los ojos, como hace la justicia, ¿no? O como debería hacer la justicia, vendarse los ojos y aplicar la ley independientemente a quien le corresponde la sanción por haber transgredido una normativa. Bueno, se supone, ¿cierto?, que el mundo eh, ciudadano, este parámetro de universalista es más fuerte que los parámetros particularistas. Y cuando se dan parámetros particularistas, en donde debía darse el universalista, bueno, uno puede decir, acá están dando algo mal. Acá hay una distorsión, algo es disfuncional, o hay corrupción, o hay un elemento que no corresponde. Dije una plaza, pero
lo mismo, ¿cierto? Si estábamos a un centro de salud y a uno lo atienden y a otro no, y al que no lo atienden, no lo atienden porque, no sé, está desprolijo en su manera de vestirse, bueno, indudablemente no corresponde. Se está haciendo una discriminación eh, que sale fuera de toda normativa, porque las normas no prescriben semejante distinción, ¿cierto? Si está desprolijo como se ha vestido, no va a ser atendido en el centro de salud. Bueno, no es que este ejemplo suceda, pero pueden suceder otro tipo de cosas que son orientadas desde el particularismo. En cambio, en el mundo rural, el particularismo es clave porque la gente conoce 30, 40 personas, se conocen todos y no hay acción que no esté atada a quién es el otro con que uno está interactuando. No son formas racionales meramente abstractas o formales en donde se desempeña la acción con independencia de quién es el otro. Bueno, en el particularismo, esto, ¿cierto? La cara del otro, quién es el otro, el nombre del otro, la relación de amistad, familiar, eh, la empatía, son cuestiones que la caracterizan. Ahora, uno se puede preguntar, ¿cierto? En una institución pública, ¿uno puede prescindir de relaciones particularistas? ¿Siempre las relaciones son así universales? Y uno diría, y no, la verdad que no. Hay un elemento universal, pero también se da una, una presencia de rasgos particularistas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la cátedra, yo con Omar nos conocemos, no sé, hace 15, 20 años. Es imposible que no sintamos cosas entre nosotros, porque tenemos muchas horas de trabajo compartidas. No es alguien que lo conozco hoy por primera vez. Bueno, y lo mismo sucede con el resto del equipo de trabajo y con otros colegas. Al trabajar en un espacio, por más público que sea este espacio, uno se va encontrando diariamente con las mismas personas e interactúa y vuelve a interactuar con esas mismas personas, con lo cual se pasa a generar este elemento afectivo, pasa a estar presente. Por supuesto que también surgen afectos negativos, ¿cierto? Gente que uno ha tenido algún evento desagradable o se ha peleado y bueno, tiene sus enconos también con otra gente, ¿no? Y no deja de ser también un elemento de afecto, nada más que uno atrae y el otro rechaza, ¿cierto? No está la neutralidad de lo universal. Bueno, otra característica también, ¿cierto? Ven ustedes que se van relacionando una con otra. Otra es orientación de la acción de un modo especializado o bien indiferenciado. Acá el ejemplo que yo les ponía, ya les puse un ejemplo de esto, era cómo se trabaja en una fábrica y cómo se trabaja en el campo. En el campo, se trae un animal, se da de comer a otro, se recoge alimentos, se limpia el galpón, se va a comprar gasoil para el tractor. Las personas hacen muchas cosas, todas vinculadas a las necesidades que hace falta en el día a día de la vida rural. En cambio, en la vida urbana, las tareas son específicas. Nosotros somos docentes, pero no somos al mismo tiempo carpinteros, electricistas en nuestra casa, pintores, mecánicos que nos arreglamos el auto. No, con la actividad docente nos pagan un salario y si se nos rompe el auto vamos al mecánico. Si hubo un cortocircuito en la casa buscamos un electricista. Y el electricista lo mismo, ¿cierto? No es electricista y enfermero y, no sé.
otro tipo de oficios. Es electricista y nada más. Con lo cual, uno realiza una acción especializada en una sociedad compleja, en donde además hay muchos miembros. Sería muy poco eficiente que todos nos dedicáramos un poquito a todos, e incluso lo haríamos mal. Eh, Siguiendo el ejemplo este del electricista, el carpintero, el mecánico, ustedes quizás habrán visto, porque es bastante común acá en San Luis, que el albañil es el plomero, es el electricista, hacen todos los albañiles acá. Pero, claro, que son poco profesionales y se critica mucho la calidad de la mano de obra de la gente de San Luis. Se prefiere a veces gente que viene de Mendoza o de otros lugares porque están más especializados. El albañil es albañil, el electricista es electricista, el plomero es plomero y hacen su tarea quizás mejor. Pero eso se debe a que es una comunidad más chica y que el mismo cliente le va pidiendo al albañil, pero cámbiame estos cables, fíjate si debe ser así, así, y se va haciendo en otros oficios más. Bueno, entonces, indiferenciado, especializado, otra característica. Otra es la de ser competitivo o más bien cooperativo. El mundo rural es más solidario, es más colaborativo que el mundo en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, hablando de albañiles, es bastante común ver que si hay que hacer una pieza o una casa entera o arreglar el techo a una vivienda, es muy común ver que eh, muchas personas, parientes, los vecinos, ayuden a construir esa pieza. Las tareas colaborativas con quien más va necesitando en un momento es algo típico. En la ciudad, no es así. Cada uno, si tiene se le rompió el techo, bueno, busca a alguien que te lo arregle, paga por ese arreglo. Es distinta la lógica que se da en un lugar y en otro. Eh, Hace tiempo leí también una pequeña encuesta sobre, por ejemplo, la predisposición de adoptar niños que lo hacían de modo comparativo entre gente humilde del campo con gente pudiente de la ciudad. Bueno, sorprendentemente, la gente humilde del campo estaba mucho más predispuesta a adoptar, incluso así tuvieran hijos, adoptar nuevos hijos, que la, la gente de la ciudad, ¿no? La explicación es pensar la adopción no como una necesidad del padre, sino como una necesidad de ese niño que carece de una familia. Entonces, predisponerse a dar un gesto solidario es más factible en, en la vida urbana, en la vida rural, perdón. Bueno, cooperativo, competitivo. Bueno, la ciudad es muy competitiva eh, permanentemente, ¿cierto? En los puestos de trabajo, que se premia, se castiga, se individualiza más los lugares, etcétera. Y el último elemento es lo adquirido versus a lo adscripto. ¿Qué significa adscripción o adquirido? Por ejemplo, los logros, ¿no? Eh, ya que recién mencioné, los puestos de trabajo. En una universidad se genera una vacancia de un trabajo determinado. ¿Quién lo va a ocupar? ¿El que está más capacitado o el que es hijo de, no sé, del rector?
Bueno, si lo ocupa el hijo del rector, acá el criterio que orientó este proceso de toma de decisiones es de adscripción. ¿Eh? Le fue dado ese apellido, eso significa adscripto, ¿no? Los apellidos, por ejemplo. En nuestra clase social, nuestro género, nuestra edad. Mientras que lo adquirido es lo que logramos por el esfuerzo. Si hay una vacancia laboral, se supone que la debe ocupar el que mayor capacidad tiene para el desempeño de esa tarea. Y eso lo adquirió, no vino con él al nacer, como es, por ejemplo, este tema del apellido, o por la pertenencia, no sé, a un partido político, que suele ser también un elemento bastante importante de adscripción. Porque sos del partido oficialista, es que tenés este cargo o pasás a un cargo mayor. Bueno, eso no es moderno, eso es, son elementos muy particularistas que puestos en instituciones públicas, la desacreditan, le bajan transparencia, le quitan este carácter público tan importante que deben tener. Bueno, no, 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 antes ustedes participaban más, me hacían preguntas, opinaban, y últimamente los noto callados. Pero ¿No? sí estamos prestando atención, profe. Bueno, bien, pero y quieren preguntar, decir, poner ejemplos. Pues la verdad es que hace rato me quedé con porque lo iba a decir, pero como que ya después se fue del tema, entonces supuse que no era necesario. Pero, por ejemplo, en la sociedad de la ciudad, también algo de lo que usted estaba hablando y que lo puede relacionar, era de que se había producido la sistematización del trabajo, que eso me acuerdo que vino por el tema del marxismo, en cómo las fábricas, que usted decía, de que en la ciudad como que ya las personas, suponga, se están haciendo leche, ¿no? La persona, mientras que en el campo estaría que ordeñando la vaca, como dice usted, alimentándola, limpiando, etcétera, etcétera. En la fábrica directamente esa persona estaría pegando las etiquetas. Y en otro lado habría alguien poniendo la leche en los jarritos estos. En este caso, esto en Argentina sí que serían las bolsas. Eso sería un ejemplo. Pero no era eso. Claro, sí, no, y bueno, está muy bien el ejemplo. Uno podría pensar en muchos otros ejemplos más también, ¿cierto? Porque tiene que ver con dos cosas, tiene que ver. Uno, con la complejidad de las ciudades, Ujú. que se ha como consolidado puestos de trabajo especializados, y otro con la cantidad de gente que hay en un lugar y en otro, ¿cierto? En una zona rural, bueno, se vive en familia, pueden ser a lo mejor familias extensas de cuatro o cinco núcleos familiares, y las tareas se van haciendo ahí como entre todos. El que está más libre en un momento hace tal cosa, se va repartiendo todos a hacer de todos, ¿no? Preamo. Profe, a mí no me quedó muy claro, no es que no me quedó claro, no comprendo el ejemplo que usted dio con el tema de que las personas de campo son como que más pobres, están peor alimentadas que la gente en la ciudad, cuando las estadísticas demuestran que la gente de ciudad se caga más de hambre que la gente de campo. Eh, yo hice la relación con la pobreza, pero no dije que la gente de campo fuera más pobre, sino que del punto de vista cultural, hay, puede verse en algunos ítems, tampoco quiero señalar que culturalmente son semejantes la gente de campo con los pobres. Hay algunas características de semejanza entre la cultura de la pobreza con la cultura rural. Por ejemplo, lo que decíamos de la vida afectiva.
que lleva muchas veces a tomar decisiones en la inmediatez. Cuando una persona de bajos recursos en la ciudad saca la quiniela, pasa eso, ¿cierto? Es difícil que no la gaste rápidamente y que apueste a un proyecto de futuro, de ahorrar eso para más adelante. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que tiene las gentes pobres, ¿cierto? De bajos recursos, es generalmente del día a día o de la changa semanal. En esta semana tenemos este trabajo. ¿Qué vas a hacer la semana que viene? Y no sé. Su estilo de vida está más estructurado en el corto plazo. Bueno, en el campo se da esto quizás por otras razones, pero también se vive mucho la programación del día a día. Al ver lo que se va necesitando en la vida rural y de lo que uno tiene en ese momento, entonces se va planificando: hoy hacemos esto y vos haces esto, vos lo otro, vos lo otro, ¿no? Al ser grupos reducidos, la posibilidad de armar un proyecto a largo plazo es más difícil. Con tareas de especialización es más difícil. O sea, un padre, supongamos, no le va a decir a un hijo: vos especializate en ordeñar, vos en alimentar los animales, vos en llevarlos a determinados cuartos, hectáreas, digamos, alimentar. O sea, vos sos el maquinista, vos sos... No, todos hacen de todo porque se va viendo la necesidad del día a día. Es decir, quizás por distintas razones, pero puede darse cierta semejanza del punto de vista cultural. Elizabeth o Eliezer, perdón. Profe, ¿puede repetir el parámetro competitivo? Lo de competitivo es, vamos a verlo así, ¿no? En un partido en un equipo, de dos equipos de fútbol. Uno es colaborativo con su propio equipo y competitivo con el otro. ¿Eh? Compartís, pasás la pelota a tu equipo y tratás de quitársela al equipo contrario, ¿cierto? Tratás de hacerle el gol al equipo que no es el tuyo y para eso colaborás con tus propios jugadores, formás un equipo. El ejemplo se dan los dos casos, ¿cierto? Uno es colaborativo con su propio equipo porque tiene un mismo objetivo, mientras que se tiene objetivos distintos con el equipo contrario, con el cual compito. Bueno, competir también hemos distinguido, eh, y vamos a hablar de un autor más adelante, que es Bourdieu, que habla de lucha o juego, ¿cierto? La semejanza entre jugar y luchar. En una lucha, en una guerra, la competencia casi que no tiene reglas, ¿no? En cambio, en un partido deportivo, la competencia está muy reglamentada y hay un montón de cosas que no se pueden hacer, ¿cierto? Uno no puede ganar al fútbol pegándole un palazo en la cabeza al equipo contrario, entonces, y así ganar. En una guerra sí, se puede pegarle un palo en la cabeza al otro para conquistar más territorio, por ejemplo, ¿cierto? En una lucha, las reglas están menos presentes, a pesar de que las existen porque hay acuerdos internacionales de qué se puede hacer y qué no. Pero en una competencia que quizás el objetivo sea el mismo, ¿cierto? Doblegar al contrincante. Eh, allí es un juego, es un deporte porque las reglas están, ¿no? Eh, bueno, en las ciudades, volviendo la ciudad y el campo, el mundo laboral, el mundo escolar, es más competitivo
colaborativo. Yo les voy a tomar una evaluación a ustedes y la evaluación es individual. No es, bueno, ayúdense entre ustedes con la respuesta. No, no es ayúdense. Cada uno tiene que estudiar e intentar aprobar y si saca la mejor nota, mejor, porque a lo mejor obtienen becas. Entonces hay ahí una cuestión. La competencia supone una mayor presencia de la individualidad, mientras que la colaboración implica un lazo con el otro, es una fusión, un sentido de pertenencia con el otro, con lo cual no importa o es un placer compartir con el otro un bien, un servicio, un gesto, lo que sea. ¿Se aclaró un poco ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a, vamos a arrancar con otro tema ahora. El tema que vamos a hablar ahora, como decíamos en un principio, eh, tiene que ver más con el concepto de estratificación social, ¿no? Algo más rígido, algo más de soporte de lo cultural, lo que subyace a nuestros modos de ser, de actuar, de sentir, que tiene que ver con de alguna manera, la estructura, la clase social, la posición social en que pertenecemos desde que nacemos y que casi siempre está vinculada a nuestra familia y que nos sitúa en un lugar determinado. Las sociedades no son un lugar llano en donde todos somos iguales entre nosotros y no hay posiciones de jerarquías, de mayor poder que otros, de mayor prestigio, de mayor reconocimiento, sino que es un mundo de diferencias, ¿no? El concepto o los conceptos de igualdad y diferencia es la clave acá para empezar a distinguir qué queremos decir cuando hablamos de estratificación social. Y atándolo con lo que veíamos recién, con lo cultural, el concepto de cambio también va a generar un elemento clave para comprender las estructuras sociales, en la medida que algunas son más rígidas para permitir ciertos cambios y otras son más flexibles para cambiar de posición social. Cuando hablamos de estratificación, a mí me gusta usar la imagen geológica de los estratos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, quizás muchos han visto, en una barranca o en una montaña, por ejemplo, zonas así horizontales de un mismo color. Por ejemplo, un marrón oscuro, abajo aparece un gris más claro, luego aparece una franja así, sí, colorada, y eso los geólogos le llaman estratos que indican eh, épocas geológicas distintas, ¿no? Bueno, esa imagen de estratos en la Tierra eh, puede ayudarnos o nos ayuda como una metáfora para hablar de los estratos sociales. Sectores que pertenecen a un mismo rango entre sí, pero distintos con otros. Generalmente hay uno arriba y otro abajo al que uno pertenece, excepto los extremos, ¿cierto? La cúspide y lo- los lugares más bajos. Eh,
Este tema lo voy a dar siguiendo un trabajo que hizo el jefe de trabajos prácticos, Fernando Rodríguez Luis. Y bueno, y él nos cuenta acá que también como un hecho que sucedió, que fue muy, muy impactante, no solo por la tragedia, sino por quienes murieron en esa tragedia, fue el hundimiento del Titanic. Bueno, ustedes sabrán de ello porque se hicieron películas, se hicieron muy conocido lo que pasó con este naufragio de este barco que era un emblema, ¿cierto?, del inicio de la modernidad, de cumplir las utopías de viajar de un continente a otro y además de la cantidad de pasajeros que prácticamente una ciudad flotante y con la creencia de que eran irrompibles, ¿cierto? Por nada los hundía y que era, no sé, algo que no podía suceder que se hundiera. Bueno, todo esto que sucede, ¿cierto?, a principios del siglo pasado, se da en una época en donde la sociedad, las costumbres sociales eran muy diferenciadas y muy rígidas, ¿no? Había estratos sociales muy marcados y la posibilidad de que alguien, supongamos de clase baja, llegara a ser clase alta era imposible. El elemento de rigidez estaba muy presente. Este concepto de ser rígido o flexible tiene un nombre sociológico que es importante saberlo, que es el concepto de movilidad social, ¿no? Que es justamente esto lo que uno puede dejar de un lugar y pasar a otro. Bueno, ¿qué pasó ahí en el Titanic? Acá el profe lo muestra un poco con números lo que pasó. Porque digamos, ya los comento los números. Lo que pasó es que murieron mucho más personas de clases bajas que las personas de clase alta. De hecho, en el Titanic, cuando, bueno, esto todavía, cuando uno va a un avión, por ejemplo, uno lo ve. O antes que podíamos viajar en tren, también uno veía, o si vamos a un espectáculo, también lo vemos, ¿cierto? ¿Qué querés? Platea, popular. Bueno, en el Titanic estaban los camarotes, que eran, digamos, lo más caro, el pasaje más caro. Después había otro sector de sectores medios con otro valor de pasaje y después el populacho que pagaba un boleto más económico. Por supuesto que no solamente tenían espacios distintos en donde viajar, sino comidas distintas, posibilidad de asistir a eventos distintos, todo muy diferenciado, eh, que con el tiempo se ha ido flexibilizando, ¿cierto? Si hoy uno, yo no lo he hecho, ¿cierto? Pero si hoy uno toma uno de estos símiles a lo que era el Titanic, que son estos, no me acuerdo cómo se llaman, estos grandes barcos que son como ciudades, efectivamente existen camarotes diferenciados, pero después el resto del espacio, las comidas, los espectáculos, las piletas que hay, están abiertas a independientemente de qué boleto pagaste, ¿verdad? Hay un mayor acceso a los servicios que tiene el barco. Bueno, pero acá en el Titanic no, ¿cierto? El elemento de sos de este sector o de este otro era muy fuerte. ¿Y qué es lo que pasó en esta tragedia? Lo que pasó es que no había los botes suficientes para todos los pasajeros del Titanic. No, no, lamentablemente hubo que decir vos sí, vos no. ¿Mm? Ustedes se salvan, ustedes lamentablemente están condenados. Y en ello, los sectores más bajos fueron quienes más murieron. ¿Por qué?
los encargados de repartir los botes hicieron esto de privilegiar a los sectores de clases altas, la supervivencia, y los sectores más bajos, apenas unos pocos, sobre todo acá como muestran los números, ¿no? Proporcionalmente, muy pocos fueron los que pudieron sobrevivir. Bueno, con este ejemplo, ¿cierto?, del Titanic, introducimos este elemento de estratificación, una sociedad estratificada en donde en el pasado eh, los procesos de estratos existieron también y eran muy fuertes. Hay tipologías de estratos, esencialmente los tipos de estratos están muy vinculados a este concepto de movilidad que decía yo. ¿Cuán posible es dejar ese estrato o no? Diríamos, ¿cuán condenada está la gente de los estratos más bajos a morir en el mismo estrato? ¿O cuánta posibilidad se tiene de cambiar de estratos? Eh, para no generar confusión, nosotros por ahí, incluso recién usé la palabra clase social como un sinónimo de estrato. Para distinguir esto, el concepto de estratificación es el genérico, el que abarca distintos tipos de estratos a lo largo de la historia y de distintos lugares. Cuando se habla de clase, es un tipo de estrato, nada más que moderno, el que nosotros vivimos hoy. Pero ha habido otras tipologías. 4 tipologías clásicas, las más destacadas: la esclavitud, la casta, los estamentos y la clase social. Eh, bueno, el de la clase y la esclavitud quizás sean los más conocidos, ¿no? Esclavitud, eh, quizás por la brutalidad de lo que implicaba la esclavitud, también porque existen todavía muchas películas que hablan de la esclavitud, eh, la cual consiste, ¿cierto?, en que las personas son ni más ni menos que una cosa, en donde se compran y se venden los esclavos. Pasaba eso, el tráfico de esclavos era gente que eh, se compraba y se vendía, y el que compraba esclavos el esclavo no tenía absolutamente ningún derecho. Eran comprados para trabajar y eran propiedad del amo, ¿cierto? El amo usaba a los esclavos como mano de obra en su propiedad, ¿no? Esto, bueno, fue antes de la modernidad, y justamente en la época moderna se, se prohíbe la esclavitud, y a partir de allí dejó de ser una posibilidad de, de trabajo y de vida para muchos. Fíjense ustedes acá, la imagen que hay en este Power es de un matrimonio seguramente norteamericano, que tenían, fíjese cuántos negros allí eh, bajo el dominio de ellos como propiedad, ¿no? Porque hay que señalar también que junto a esta idea de cosificar a la persona, se dio un elemento racial vinculado a los mismos, dado que quienes más sufrieron estos procesos de esclavitud fueron los negros, los traídos de África, secuestrados, si se quiere, de sus comunidades y trasladados a América o a Europa a trabajar como cosas, sin ningún tipo de derecho. Y derecho no solamente derecho de descanso, sino derecho
a ser tratado si tiene una enfermedad, a no ser golpeado si está enfermo y no podía ir a trabajar, a las mujeres a no ser violadas. Hace poco también surgió un estudio genético en Estados Unidos que todavía tiene un problema, no de esclavitud, pero sí un problema racial importante de discriminación a los negros. Y este estudio genético muestra que aún los rubios más blanquitos tienen en su genética eh, presencia de genes negros. ¿Y esto por qué? ¿Cierto? ¿Por qué se da esa, esa, esa presencia genética de los negros tan extendida en Estados Unidos, tan presente aún en la gente de piel blanca y rubia? Bueno, se da porque en la época de esclavitud los patrones violaban, hacían objeto sexual a las mujeres negras sin, sin piedad, sin ningún tipo de respeto. Y eso, bueno, esas violaciones generan hijos y allí se va dando, ¿cierto?, la combinación genética eh, de negros y blancos. Bueno, eh, lo- los esclavos entonces, eh, una forma típica. Otra es la que se da más en la Edad Media, en Europa, en la Edad Media, las diferencias se denominan, estos estratos se denominan estamentos, en donde ya hay una mayor flexibilidad, una posibilidad de movilidad más, más viable que en la esclavitud. En la esclavitud es imposible que un esclavo se libere y pase a formar parte de otro sector social, ¿no? Naciste esclavo, morís esclavo. Naciste hijo de esclavo y serás también esclavo. No es que son esclavos los que fueron comprados por primera vez, sino que los hijos de los esclavos adquieren esta condición de esclavitud. Bueno, recordar también que la esclavitud fue abolida básicamente por dos razones. Por un lado, por un proceso de conciencia humana, de darse cuenta que eran seres humanos y que merecían derecho también, pero por otras razones, también porque no era muy económico este sistema social de tener trabajadores. La industria les resulta a la industria mucho más económico contratar a una persona 8 horas que venga al tinglado a trabajar y después que haga su vida en donde sea, en donde pueda, que se ocupe de comer, de mandar a los chicos a la escuela, de tema de él. En cambio, en la esclavitud, que se da más en las zonas rurales, las casas de los esclavos, los galpones donde vivían los esclavos, estaban allí. Entonces, si alguien se enfermaba, los patrones se enteraban, ¿no? Toda la vida sucedía ahí junto al lado de los patrones y estos tenían que ocuparse, y eran responsables por lo menos, de todo lo que pasaba con los esclavos. En el proceso, ¿por qué? Porque, y bueno, porque es difícil también en los campos estar llevando y trayendo esclavos a la ciudad todos los días, ¿cierto? Que cumplan 8 horas y después andate allá al pueblo que está a 30 kilómetros y te voy a buscar y te llevo. No, armamos unos tinglados acá, duerman acá, vivan acá. Por eso en Estados Unidos la guerra del norte y el sur es una guerra no solo por la abolición de la esclavitud, es una guerra por cómo debe contratarse la mano de obra. El norte industrialista no quería la esclavitud porque no le era conveniente económicamente.
En cambio, el sur, más agroindustrial, más agropecuario, sí querían la esclavitud. No le era económico liberar a los esclavos a su suerte y estar buscándolos para el trabajo cotidianamente. Entonces, se dan estos dos factores, por un lado económico, pero por otro lado también cultural, político, que promueven la abolición de la esclavitud, es decir, la prohibición de tener esclavos en la sociedad en su momento. Bueno, volviendo, en el feudalismo, en la Edad Media en Europa, que también cuando viene a América trae esta modalidad, supone estratos, ¿cierto? Pero estos estratos, el elemento cultural, el prestigio, la familia de pertenencia, es muy indicativo del lugar en que se ocupa. Y si bien era muy difícil que una persona de estratos bajos pasara a un estrato medio o alto, era difícil, pero no imposible. Podía darse ciertas situaciones de cambio de estrato. Bueno, ¿cuáles eran los estratos y cuáles eran las posibilidades de movilizarse? Por un lado, bueno, en la Edad Media había esclavitud, ¿cierto? Había esclavos, había también ciertos trabajadores campesinos libres que, bueno, que seguramente no eran negros y que eran contratados en algunos establecimientos sin pasar a ser esclavos, ¿no? Es el sector más bajo de los estratos en la época medieval. Después estaban ciertos grupos de trabajadores artesanales, artesanos, eh, pequeños comerciantes, formaban un estrato más alto, ya situados en las ciudades, en las ciudades que se fundaban generalmente alrededor de los palacios, y después la nobleza, que era el sector más alto de esa sociedad. De la nobleza surgían los reyes y eran los más poderosos. Ahora, eh, un grupo, por ejemplo, de cuando se iba a la guerra, que se sacaba soldados, ya sea de los esclavos o soldados de esos campesinos libres que había, si un guerrero tenía actos heroicos, podía ser distinguido por, no sé, los capitanes, los generales, y esa distinción suponía un cambio de posición social. Dejar de ser un esclavo o un mero campesino y pasar a ser un miembro incluso de la nobleza. Otra vía de movilidad tenía que ver con ingresar a la iglesia. En la Edad Media, una edad en donde la religión era muy fuerte, muy presente, había una fusión también entre la iglesia y los reinados políticos. La misma autoridad de la iglesia solían ser las autoridades del reinado, una fusión entre el poder religioso y el poder político. Entonces, y bueno, claramente que siempre la iglesia tuvo dificultades de incorporar miembros a su comunidad, ¿cierto? Por el tema de voto a la pobreza, por el tema del celibato, etcétera, siempre fue difícil. Entonces, un modo de eh, promover la incorporación de personas tenía que ver también con estos títulos de sector social de pertenencia.
Con lo cual alguien, hijo de campesinos, si hacía, si se dedicaba su vida a la vida religiosa, se hacía cura, digamos, pasaba a formar parte de otro sector social. Bueno, no obstante, los estamentos tenían elementos de distinción entre ellos muy, muy típicos que los hacía distintos unos a otros. Por ejemplo, la ropa con la que se vestían, claramente había una ropa para cada estamento y de solo ver a una persona ya se identificaba a qué estamento era miembro, ¿no? Algo que con la modernidad que aparece en las clases sociales vamos a ver que cambia. Entonces, elementos típicos de cada estamento: la ropa, los derechos. La ley tampoco era una misma ley para todos, sino que cada estamento tenía sus reglas, sus permisos y sus límites específicos. Eh, bueno, y obviamente el poder adquisitivo también era distinto. Que esto, justamente el poder adquisitivo, va a ser algo que con el tiempo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque esos comerciantes, esos artesanos, que eran un sector social bajo, sobre todo cuando empiezan a utilizar medios de trabajo más con ayuda de la mecánica, empiezan a ser más poderosos, los comerciantes empiezan a tener más dinero y ese poder económico empieza a ser entonces un grupo de poder, pero resulta que tiene a los nobles arriba, que son unos holgazanes y que son más pobres que ellos. Entonces, bueno, una de las cosas que va a impulsar la modernidad, toda esa revolución cultural, política, filosófica, científica que se dio, en parte tiene que ver con el empoderamiento de un estrato social, de un estamento social, que fue cobrando fuerza frente al dominio de alguien menos poderoso, por lo menos económicamente. Bueno, los estamentos. La casta, otro elemento típico de estratificación, eh, no muy común, bastante, pero sí en India, en un lugar, es un lugar en donde fue muy fuerte la casta y aún hoy tiene una cierta vigencia y cuyas características son también la rigidez de poder cambiar de una casta a otra casta. Eh, no es que esté como la esclavitud, una cosa así condenada, pero sí que hay una sanción cultural, moral muy fuerte a pasar de una casta a otra. Y estas diferencias tienen un sustento, un fundamento de tipo religioso, ¿no? Y cuando ya sabemos, ya hemos dicho muchas veces, cuando aparece la presencia de lo religioso sobre algo, surge obviamente la rigidez. Algo queda, entonces, si esto es mandato de Dios, esto no se toca, esto se deberá hacer así por siempre. ¿Y qué tiene que ver lo religioso acá? Bueno, la religión ahí tiene que ver con la creencia en que existe la reencarnación y que la posibilidad de pertenecer a otra casta será en otra vida. ¿Mm? Hay, eh, hay un destino marcado, un plan que no debe alterarse, porque si se altera, hay como una desobediencia a una planificación hecha por Dios, por el destino y por cuestiones sagradas que no está permitido cambiar. Bueno, ¿y esto cómo se traduce en el día a día? No solo se traduce que uno nace y muere
en un lugar, sino que eso se traduce en reglas. Entonces, una persona de una casta no puede, por ejemplo, casarse con otra persona de otra casta. Acá también hay muchas películas, seguramente alguno ha visto alguna, en donde las familias eligen con quién se casa la hija o el hijo, y obviamente esta elección se da en el marco de la misma casta, ¿no? No es posible que se dé entre castas este lazo, lo cual eh, va a fortalecer a la perpetuación de la casta misma, ¿cierto? Porque la clave de que no se altere la casta de pertenencia tiene que ver justamente entre quienes se va a dar el proceso de reproducción o los nuevos miembros que van a ser parte de esa casta. Por eso lo primero que se va a prescribir es el tema de los lazos matrimoniales. No pueden darse por fuera de la casta. Bueno, esta es entonces otra modalidad de estratificación social. Y las clases, que la que más atención le vamos a prestar, y que incluso hemos dicho ya varias cosas, es la moderna, es la que nosotros pertenecemos en esta época. Es la que surge poco con la Revolución Francesa, en donde se abolió la esclavitud, en donde se abolieron ciertos privilegios de la nobleza y se planteó esencialmente la igualdad y la libertad, pero sobre todo en este elemento de clases, la posibilidad, ¿cierto?, de ir de una clase a otra, en tanto que se sostiene que los seres humanos somos libres e iguales, ¿no? Tener la libertad de ascender de una clase social a otra, y esa libertad se funda en que uno es igual a otro, ¿no? Con lo cual se funda y se sostiene jurídicamente, porque lo que hace la Revolución Francesa es plantear, consagrar la igualdad del ser humano ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Es decir, hay una única ley que rige para todos. Uno no puede tener prohibiciones de ascenso o de descenso. Ciertos derechos para unos que pertenecen a una clase y ciertas leyes con derechos o prohibiciones para otros por pertenecer a otra clase. Todos somos iguales ante la ley. Esta consagración de la igualdad ante la ley es uno de los factores que va a permitir lo que estamos diciendo y repitiendo, ¿no? La factibilidad, la posibilidad de moverse, de nacer en una clase, pero cada uno puede, en virtud de su esfuerzo, su destino, sus azares, etcétera, pertenecer a otra clase. Y acá, por ejemplo, siempre surgen los típicos ejemplos de, fíjate, Bill Gates, uno de los tipos más millonarios del mundo, era una persona de clase media, ¿eh? No sé, Onassis, ustedes ni lo habrán sentido nombrar, pero de la época mía, fue el más millonario del mundo, era un verdulero que andaba con un carrito por las calles vendiendo verduras y logró ser el tipo más poderoso del mundo. Eh, Estos ejemplos, bueno, ponen en evidencia que no está prohibido ser de una clase y pasar a ser otra. Y acá, por supuesto, que el elemento de pertenencia a una clase eh, es el dinero y también, nuevamente, lo cultural, el el estatus, el prestigio, la educación, el reconocimiento, los hábitos, el estilo de vida que se tiene, marca o es indicación de una clase social. Pero la flexibilidad, insisto, de pertenencia a un sector u otro es viable.
en la ropa uno puede ver, ¿cierto? Que a veces con solo mirar la ropa no te das cuenta si es clase media, si es alta. Bueno, hay que hilar más fino quizás y ahí, no sé, en la clase alta y los sectores populares podés quizás darte cuenta, ¿cierto? Sí, eh, por la vestimenta, digo, ¿no? Si uno es de un sector u otro. Eh, no voy a decir que no, que claramente hay, no sé, una camisa, un pantalón, unos zapatos que son inaccesibles eh, para distintos sectores, pero es, no es como en la clase media, esto es lo que quiero decir, que el tipo de ropa también era distinto, no era solamente una cuestión de calidad, sino la manera de vestirse estaba diferenciada. Después, la igualdad ante la ley, la igualdad de derechos, eh, la cantidad de instituciones que son de acceso público, una serie de elementos que promueven la movilidad y la igualdad del ser humano. Esto es una de las cuestiones características de las clases. Lo que va a diferenciar, sobre todo en el análisis de las clases sociales, está vinculado a cuáles son los factores que permiten la movilidad y los que nos sitúan en una clase o en otra. Y acá las diferencias son el peso de lo económico y de lo cultural. Es así que, por ejemplo, en Marx, ya esto ya lo hemos visto, simplemente vamos a recordar, la dimensión económica es la clave de la ubicación en una clase o en otra. Y Marx decía, si sos propietario de los medios de producción, sos de las clases altas, burguesas. Si no, si no posees, si no sos propietario, sos trabajador. Lo único que posees es la fuerza de trabajo. Con lo cual, este elemento, ¿cierto?, de existencia de capital y de poseer el capital, es lo que nos ubica en una clase o en otra. Dominantes y dominados. Los que poseen son dominantes, los que no poseen son dominados. Con lo cual, la economía, la posesión de bienes materiales, es el factor determinante. En cambio, en Weber, Max Weber, no es que niegue que lo económico es importante, sí, es muy importante, pero también es importante al menos dos factores más, lo que se denomina el estatus y el partido político, como dimensiones que nos ubican en un lugar social determinado. ¿Qué es el estatus? El estatus tiene que ver con el prestigio, con el reconocimiento que unos realizan sobre otros. De alguna manera, el prestigio es algo, es la mirada del otro. El estatus no es algo que se puede comprar en un shopping, sino que tiene que ver con cómo nos miran los otros. Y claramente que hay que hacer cosas determinadas para que los otros nos miren así, ¿eh? Por ejemplo, si uno quisiera tener el estatus de una clase alta, y bueno, tendrá que ir a jugar al golf, tendrá que, cuando se junta, hablar de cómo es Roma, de cómo es Londres, de cómo es Wall Street, etcétera, tener ese tipo de conversaciones, eh, tener un auto caro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay hay índices que nos sitúan en un lugar o en otro. Pero en realidad no son esos elementos materiales los que nos dan estatus, sino que el estatus es ese reconocimiento que los otros nos dan, nos sitúan en un lugar, es una valoración, una estimación, es el prestigio, lo que hace al estatus, ¿no? Acá dice el profe, es una evaluación subjetiva que un grupo realiza sobre otro grupo y que eso
nos posiciona, nos pone en un lugar. Y el partido, que es un elemento que hoy nos parece extraño, pero en la época de Weber, digamos, aparecía como un elemento de distinción de clase. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, sobre todo en esas épocas, eran partidos que se formaban los partidos con un nexo de representación muy fuerte a la clase social de pertenencia. Es decir, los obreros tenían sus partidos, Partido Socialista, las clases medias su partido, pongamos nosotros el radicalismo, y los dominantes, las clases altas, sus partidos, que eran los partidos conservadores. O sea, un alineamiento de clase con partido bastante fuerte. Lo que hoy vemos es que hay partidos más policlases, ¿cierto? O sea, que intentan representar sectores de distintas clases sociales. Eh, pero, bueno, en esta época de Weber, el vínculo entre clase social y partido era más fuerte. O sea, los partidos se formaban intentando representar a una clase social determinada. Con lo cual, también uno podía decir, ¿cierto? La adhesión a un partido era un indicador no solamente de agruparse, conversar y compartir cosas, sino para identificar a qué clase social se pertenecía. Bueno, con esto, con esta idea de Weber, terminamos este tema de estratificación también, ¿cierto? Planteando los tipos de estratificación y concluyendo con el concepto de clase social, que es el estrato más moderno que, que existe hoy, ¿no? Profe, perdón